Desde la infancia, muchos hemos escuchado abracadabra, como la frase definitiva de los magos y hechiceros, la llave para abrir la puerta de lo asombroso. Sin embargo, su historia es mucho más profunda de lo que parece. Los orígenes antiguos de abracadabra. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha encontrado en las palabras un poder casi mágico. Algunas invocaciones y expresiones han cruzado siglos y culturas, envolviéndose en un velo de misterio y fascinación. Entre ellas, una de las más emblemáticas es abracadabra, una palabra que evoca encanto, misterio y el deseo de transformar la realidad. El primer registro escrito de esta palabra nos lleva al siglo II después de Cristo, en una época en la que el Imperio Romano estaba en su esplendor y el conocimiento médico y místico a menudo se entrelazaban. Fue el médico y erudito, Quinto Sereno Samónico, quien sirvió al emperador Caracalla, quien dejó constancia de este término en su obra de medicina praecognitiva. En su libro, Samónico menciona que abracadabra tenía propiedades curativas y recomendaba escribirla en un amuleto, en forma de triángulo descendente, con la finalidad de aliviar enfermedades, especialmente la malaria. El origen exacto de abracadabra sigue envuelto en debate, con varias teorías que sugieren raíces hebreas, arameas o griegas. Abracadabra, ¿una frase de creación en arameo? Las palabras tienen un poder especial, pueden sanar, pueden transformar, y en ocasiones, pueden parecernos mágicas. Una de las teorías más fascinantes nos transporta a las raíces de una lengua antigua y sagrada, el arameo, la lengua de la creación y los rituales. Se cree que abracadabra podría derivar de la expresión aramea, abracdabra, cuyo significado se traduce como «yo crearé mientras hablo». Esta interpretación nos habla de una profunda conexión entre el lenguaje y la realidad, una idea que ha estado presente en muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. En el pensamiento antiguo, la palabra no era solo un conjunto de sonidos, sino un instrumento de poder capaz de dar forma al mundo. En el arameo, esta noción tenía un significado especial, ya que era una lengua hablada en tiempos bíblicos y utilizada en rituales religiosos, donde se creía que ciertas frases tenían la capacidad de manifestar deseos, sanar enfermedades o proteger contra el mal. Si esta teoría es cierta, abracadabra no sería solo una palabra usada en espectáculos de magia, sino un vestigio de una antigua creencia en la capacidad del habla para dar vida a la intención. En algunas prácticas esotéricas, se dice que la repetición de esta palabra podía fortalecer su poder, razón por la cual, en la antigüedad, se escribían amuletos en forma de triángulo descendente, con la intención de desvanecer enfermedades y alejar los malos espíritus. Abracadabra, ¿un eco de la bendición hebrea? Existen teorías que proponen que abracadabra podría ser una transformación o corrupción de la expresión hebrea, abracha, que significa la bendición. En el pensamiento judío, las bendiciones son fórmulas sagradas que traen protección, salud y prosperidad. No son simples palabras, sino expresiones llenas de intención y conexión con lo divino. Dentro de la Cábala, la tradición mística del judaísmo, se cree que las palabras y los nombres tienen un poder especial, una energía capaz de influir en el mundo. Si abracadabra tuviera raíces en abracha, esto significaría que su propósito original no era simplemente el de un hechizo de magia teatral, sino un mantra protector, una invocación de bendiciones sobre quienes lo pronunciaban o llevaban consigo. En la tradición cabalística, cada letra del hebreo posee un significado profundo, y la combinación de sonidos y palabras no es casualidad. Algunas prácticas místicas enseñan que al pronunciar ciertas frases sagradas, el universo responde, manifestando cambios en la realidad. En este sentido, abracadabra podría haber sido originalmente una invocación espiritual, utilizada en amuletos o rezos, para traer sanación y alejar las influencias negativas. Abracadabra en la Edad Media griega, amuletos y la lucha contra la oscuridad. La Edad Media fue un tiempo de contrastes, donde la fe y la superstición se entrelazaban, y donde el miedo a lo desconocido llevaba a las personas a buscar protección en símbolos, palabras
y rituales llenos de misterio. En medio de este escenario de incertidumbre, una palabra destacaba como un escudo contra el mal: abracadabra. Lejos de ser solo un truco de magia, en la Edad Media se creía que abracadabra poseía poderes curativos y protectores. Para aprovechar su magia, se escribía en un pergamino o en pequeñas tablillas, en forma de triángulo decreciente, así como lo muestra la imagen. Este patrón no era una simple disposición de letras. Se pensaba que, al hacer que la palabra se redujera línea tras línea, la enfermedad o el mal también disminuiría hasta desaparecer por completo. Era común que estas inscripciones se llevaran colgadas del cuello como amuletos o se colocaran junto a la cama de los enfermos, con la esperanza de que su efecto protector los sanara. Un talismán contra la peste negra. Durante uno de los periodos más devastadores de la historia de Europa, la peste negra en el siglo XIV, llevaron a la gente a recurrir a cualquier medio posible para protegerse. Sin una cura conocida, y con la enfermedad arrasando pueblos enteros, se popularizó el uso de abracadabra como un encantamiento de protección. Los médicos y curanderos de la época recomendaban escribir la palabra en talismanes que se ataban a la muñeca o se colgaban de las puertas de los hogares para alejar la enfermedad. Aunque hoy sabemos que la peste se propagaba por las pulgas de las ratas, en aquel entonces se creía que el mal estaba vinculado a espíritus oscuros o influencias malignas, y cualquier símbolo de poder era visto como un posible remedio. Puede que, desde nuestra perspectiva moderna, estas prácticas parezcan supersticiosas, pero en su tiempo, representaban mucho más que una simple creencia. Eran un reflejo de la esperanza, de la búsqueda de protección en medio de la incertidumbre, y de la profunda conexión de la humanidad con el poder de las palabras. Abracadabra y su influencia en la magia medieval, entre rituales, sabiduría y misterio. En los círculos esotéricos medievales, la magia no era vista solo como un juego de ilusiones, sino como un arte sagrado, una disciplina que requería sabiduría, precisión y conexión con lo divino. Textos antiguos de magia ceremonial como el Picatrix, un tratado árabe sobre astrología y magia, traído a Europa en el siglo XII, y el libro de San Cipriano, mencionaban el uso de palabras de poder en invocaciones y rituales. Se creía que ciertas combinaciones de letras y sonidos, como abracadabra, poseían energía propia y podían influir en la realidad. En estos grimorios, libros de magia, las palabras no eran escogidas al azar. Eran símbolos de algo más grande, de fuerzas invisibles, que solo aquellos con el conocimiento adecuado podían manejar. Abracadabra, con su estructura triangular y su repetición decreciente, reflejaba la idea de disolver lo negativo y atraer protección. John Dee, el astrólogo de la reina. Uno de los personajes más fascinantes de la época fue John Dee, el astrólogo, matemático y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee no solo era un científico respetado, sino también un apasionado estudioso de lo místico. Creía que el conocimiento verdadero combinaba la ciencia y la magia, y dedicó su vida a descifrar los secretos del universo. En sus estudios, exploró la lengua angélica, un sistema de comunicación que, según él, le había sido revelado por entidades celestiales. Esta idea se alinea con la creencia medieval, de que ciertas palabras poseían poder intrínseco, y aunque no hay evidencia directa de que Dee usara abracadabra, su fascinación por el lenguaje místico y los encantamientos refleja el espíritu de su tiempo. Abracadabra, y el nacimiento de la magia moderna. Las palabras tienen la capacidad de transformarse con el tiempo, de viajar a través de los siglos, y adoptar nuevos significados, sin perder su esencia. Y así, como un hechizo que cambia de forma sin desvanecerse, abracadabra pasó de ser un amuleto de protección en la antigüedad a convertirse en la palabra mágica por excelencia de los espectáculos de ilusionismo. La época victoriana, el resurgir de la magia. El siglo XIX fue una era de asombro y descubrimientos. Con la revolución industrial cambiando el mundo, y la ciencia desentrañando misterios que antes parecían mágicos, la sociedad victoriana vivió un renacimiento del gusto por lo extraordinario. Fue en este contexto que la magia dejó de estar vinculada a la superstición
y se convirtió en un arte escénico, un entretenimiento deslumbrante para las multitudes. Entre los grandes ilusionistas de la época, hubo uno que llevó Abracadabra a los escenarios y la convirtió en sinónimo de magia, John Henry Anderson, conocido como el Gran Wizard de los North. Este célebre mago escocés viajaba por Europa y América, con espectáculos llenos de efectos sorprendentes, cautivando al público con trucos innovadores, desde la desaparición de objetos hasta su famoso acto de atrapar una bala entre los dientes. En el mundo del ilusionismo, las palabras son tan importantes como los trucos mismos. Un buen mago no solo deslumbra con sus manos, sino que envuelve al público en un aura de misterio y anticipación con cada frase que pronuncia. Y Abracadabra era perfecta para este propósito. Era un sonido exótico y encantador. La fonética de Abracadabra es suave y envolvente, con un ritmo melódico que parece fluir con naturalidad. No es una palabra abrupta ni difícil de pronunciar. Al contrario, tiene la cadencia de un encantamiento. Es fácil de recordar. Con su repetición armoniosa de sílabas, Abracadabra es imposible de olvidar. Esto la convirtió en la elección ideal para los magos, quienes necesitaban una palabra que el público reconociera instantáneamente como el preludio de un acto maravilloso. Aunque para entonces, Abracadabra ya había perdido su uso como talismán protector, aún conservaba su aire de misterio. Sonaba como un secreto ancestral, un vestigio de tiempos en los que la magia y la realidad se entrelazaban. Abracadabra en el siglo XX y XXI. De los antiguos amuletos protectores a los escenarios de los ilusionistas victorianos, esta palabra ha mantenido su lugar especial en la imaginación colectiva. Pero fue en los siglos XX y XXI cuando dio un salto aún mayor. Se convirtió en un símbolo de la fantasía en el cine, la música y la cultura popular. Abracadabra en el cine, de Oz a Hogwarts. El cine, con su capacidad de transportar a los espectadores a mundos de ensueño, no tardó en abrazar el encanto de Abracadabra. Desde sus primeros días, las películas de magia y fantasía la usaron para reforzar la idea de lo maravilloso e inexplicable. El Mago de Oz, 1939. En esta icónica película, la magia es el hilo conductor de la historia, desde los zapatos rojos de Dorothy hasta el misterioso mago que gobierna la ciudad Esmeralda. Abracadabra se menciona como una de las frases clásicas de los encantamientos, consolidándose como la palabra mágica por excelencia en la gran pantalla. Harry Potter, 2001 a 2011, la saga que definió la magia para toda una generación, también rinde homenaje a la tradición de Abracadabra. Aunque la palabra se transforma en su versión más oscura, con Avada Kedavra, la maldición letal, su origen se encuentra en el mismo concepto, el poder de las palabras para crear y transformar la realidad. Esta conexión refuerza la idea de que, desde tiempos inmemoriales, ciertos sonidos encierran un significado más profundo, capaz de influir en el mundo que nos rodea. La magia en la música, Abracadabra como himno de lo misterioso. La magia no solo vive en los libros y el cine, también ha encontrado su camino en la música, donde Abracadabra ha sido utilizada para evocar el misterio, el amor y la fascinación. Un ejemplo de ello fue Steve Maile Band, con la canción Abracadabra en 1982. Esta canción, con su melodía envolvente y su letra hipnótica, convirtió a Abracadabra en un símbolo del deseo y el encanto irresistible. La repetición de la palabra en el coro refuerza su naturaleza mágica, como si realmente fuera un hechizo, capaz de encantar a quien escucha. Otro ejemplo es Lady Gaga, quien usa la palabra Abracadabra en la canción Babylon, uno de los temas del álbum Cromática, 2020, una obra que es a la vez confesión, celebración y transformación. En esta canción, inspirada musicalmente en sonidos corales, ritmos house y referencias estilísticas a los años 90, Lady Gaga juega con el lenguaje, como quien juega con fuego sagrado, con poder y propósito. En la letra, Babilón no es solo una ciudad legendaria, sino un concepto, el del rumor, el juicio, la palabra hablada, como arma y como liberación. En este contexto, Abracadabra aparece como una invocación, una declaración mágica,
que sugiere transformación a través del lenguaje. En la más reciente canción de Lady Gaga, parte de su álbum Mayhem, lanzado en marzo de 2025, Gaga emplea abracadabra, no solo como un hechizo clásico de la tradición mágica, sino como una metáfora profunda y emocional. Ella explicó que para ella, las palabras pueden ser hechizos. Tanto los comentarios negativos del mundo, como nuestras propias inseguridades, pueden embrujarnos, haciéndonos dudar de quiénes somos realmente. Frente a esto, abracadabra se convierte en una invocación de poder personal, una especie de contrahechizo, que nos anima a bailar, a amar y a mostrarnos auténticos, a pesar del caos que nos rodea. Desde canciones pop hasta ritmos electrónicos y rock, abracadabra ha sido usada en innumerables letras para transmitir asombro y seducción. Su sonido exótico y su conexión con lo sobrenatural la convierten en una elección perfecta para artistas que buscan capturar la esencia de lo inexplicable. Curiosidades y teorías alternativas. Algunos estudiosos han explorado posibles conexiones de la palabra abracadabra con el mundo griego. En este rincón de la historia, encontramos hipótesis intrigantes que nos llevan a pensar en números, cálculos y hasta en el enigma de la vida y la muerte. ¿Abax, un hechizo matemático? Una teoría sugiere que abracadabra podría derivar de la palabra griega, abax, que significa tablilla de cálculo o ábaco. En la antigüedad, los griegos utilizaban estas tablillas para hacer operaciones matemáticas y resolver problemas numéricos. En muchas tradiciones esotéricas, los números tienen un significado sagrado. Pitágoras y sus seguidores creían que el mundo estaba construido sobre principios matemáticos y que los números contenían la clave del equilibrio del cosmos. Si abracadabra tiene raíces en abax, esto podría significar que su uso original no solo estaba relacionado con la magia, sino también con la búsqueda de conocimiento, precisión y orden en la realidad. Cadabra, ¿un susurro de lo efímero? Otra teoría más oscura vincula la segunda parte de la palabra, cadabra, con el término cadáver, que significa lo mismo, en griego y en latín. Esto ha llevado a algunos a especular que abracadabra podría haber sido utilizada en antiguos rituales, para alejar la muerte o proteger a alguien del destino inevitable. Abracadabra y otras palabras mágicas. Abracadabra no está sola en este encantador universo de sonidos misteriosos y hechizos teatrales. A su lado, encontramos otras palabras mágicas como alakazam, chazam y hocus pocus, cada una con su propio origen y significado, pero todas compartiendo un mismo propósito: despertar la ilusión y la maravilla. Alakazam, la magia en un sonido. El origen de alakazam no es del todo claro, pero se cree que proviene de una expresión árabe que significa algo similar a «la orden está cumplida» o «hecho está». Su sonido ágil y exótico la convirtió en la favorita de los ilusionistas del siglo XX, quienes la usaban como un toque final en sus trucos para reforzar la sensación de asombro. Hoy en día, alakazam sigue presente en la cultura pop, desde su uso en caricaturas hasta su presencia en videojuegos, como el famoso Pokémon de tipo psíquico, que lleva su nombre. Chazam, el poder en una palabra. A diferencia de abracadabra, que se ha relacionado con la protección y la sanación, Chazam es una palabra de poder. Su origen moderno proviene de los cómics, donde el joven Billy Batson la pronuncia para transformarse en el superhéroe Capitán Marvel, Shazam. Sin embargo, su significado esconde un homenaje a figuras legendarias. Shazam es un acrónimo de los nombres de 6 dioses y héroes mitológicos, cuyas cualidades se fusionan en el personaje. Salomón, sabiduría; Hércules, fuerza; Atlas, resistencia; Zeus, poder; Aquiles, coraje; Mercurio, velocidad. Así, Shazam se convirtió en un grito de transformación y fortaleza, demostrando que la magia de una palabra puede residir en la historia que la acompaña. Hocus Pocus, la magia y su vínculo cristiano. Entre todas estas palabras, Hocus Pocus tiene una historia especialmente interesante. A diferencia de abracadabra,
que se cree ligada a lenguas antiguas, como el arameo y el hebreo, Hocus Pocus parece tener un origen dentro de la tradición cristiana. Se dice que proviene de una deformación de la frase latina utilizada en la misa católica, Hoc est corpus meum, este es mi cuerpo. Estas palabras se pronuncian en el momento de la consagración de la Eucaristía, cuando el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. En la Edad Media, aquellos que no entendían el latín podían haber percibido estas palabras como un sonido misterioso, dándole una connotación mágica con el tiempo. Algunos magos e ilusionistas comenzaron a usar Hocus Pocus en sus actos, imitando la solemnidad y el poder de la frase original, pero dándole un giro humorístico y teatral. Las palabras tienen vida propia. Algunas nacen de la necesidad cotidiana, otras emergen envueltas en misticismo, y unas pocas logran trascender los siglos, manteniendo su encanto intacto. Abracadabra es una de esas palabras especiales, un puente entre lo sagrado y lo escénico, entre lo antiguo y lo moderno. Sea cual sea su origen verdadero, lo que es innegable es que su misterio sigue cautivándonos, como si todavía escondiera un secreto, esperando ser descubierto.